sé si habéis tenido la oportunidad de ver la última campaña lanzada por Manos Unidas, en la que nos alertan que 1/3 de nuestros alimentos acaban en la basura, mientras 800 millones de personas pasan hambre en el mundo a día de hoy. Bien, no soy de Manos Unidas y tampoco vengo aquí a hacernos sentir mal por la cantidad de comida que tiramos a la basura, pero yo veo estos datos y alucino. Y os voy a dar unas cifras para que alucinéis conmigo. Cada año en Europa estamos desperdiciando 100 millones de toneladas de alimento de los cerca de 300 millones que producimos. Bien, mi cabeza no me da para imaginarme cuánto ocupan esos 100 millones de toneladas, así que lo he tenido que traducir o intentar traducir a cifras un poco más intuitivas que cupiesen en mi cabeza. Conseguiríamos llenar cada año 5 millones de tráilers con la comida que desperdiciamos en Europa. No hay carreteras en el mundo suficientes para poner 5 millones de tráilers en fila india, uno detrás de otro. Así que no me ha quedado otra que recurrir a la unidad de medida más de moda, en la que todo cabe y en la que parece que todos estamos muy cómodos, que es el número de campos de fútbol que conseguiríamos llenar con esos 5 millones de tráilers puestos. Bien, conseguiríamos llenar 23.000 campos de fútbol. Cuando llegué a esta cifra, tuve que llamar corriendo a mi amigo Javo, que es un friki del fútbol, periodista deportivo, de los que se lo sabe absolutamente todo, y le pregunté, oye, ¿cuántos campos de fútbol existen en el mundo? Se puso nervioso porque en ese momento no lo sabía, es difícil pillar a un periodista deportivo con un dato que no lo sabe, pero me dijo, enseguida me llamó y me dijo que había 5.000 campos de fútbol oficiales. Bien, aquí ya desistí, no hay nada comparable con la cantidad de comida que tiramos a la basura. Al igual que mi amigo Javo es un friki del fútbol, yo me puedo considerar un friki de las cadenas de suministro, y en especial de la cadena de suministro de alimentos. Hace 7 años, cuando terminaba tranquilamente mi Erasmus en Berlín, decidí volverme a España y dedicarme a la agricultura, porque tenía la oportunidad de recuperar un huerto de naranjos de mi abuelo que había quedado abandonado. Fue en ese momento cuando entré en contacto con la cadena de suministro de alimentos desde el otro lado a la que lo estaba acostumbrado a ver. Y fue entonces cuando empecé a flipar con lo ineficiente que era esta cadena. Entendemos como cadena de suministro a la secuencia de eventos que tienen lugar durante el ciclo de vida entero de un producto, desde que es producido hasta que es consumido. Esto me lo acabo de aprender de memoria. Existen cadenas de suministro de todo tipo. Existen cadenas de suministro de medicamentos, cadena de suministro de luz, cadena de suministro de ropa, pero ninguna es tan ineficiente como la cadena de suministro de alimentos. Y para entender dónde se produce este desperdicio, os voy a contar cómo funciona la cadena de suministro de naranjas, que es la que nos pilla más cerca y es extrapolable a otros productos. En esta cadena nos solemos echar la culpa unos a otros sobre quiénes somos los responsables de este desperdicio, del desperdicio y del desfase de precios que tiene lugar entre la fruta, las naranjas en el árbol, y lo que acaba pagando el consumidor en destino. Los productores solemos echar la culpa a los intermediarios porque cuando nos vienen a recolectar las naranjas se dejan la fruta pequeña o con alguna marca en la piel, cuando todos sabemos que están igual de buenas. Como dirían los expertos, poseen las mismas cualidades organolépticas, independientemente del tamaño. Estos intermediarios se escudan en que las grandes superficies o supermercados solo le compran la fruta que es bonita. Y los supermercados se defienden diciendo que los consumidores seguimos comprando por los ojos. Bien, analizando esta cadena podemos ver que hay 0 compromiso entre los agentes que intervenimos en la cadena de suministro. Hay una desplanificación absoluta del proceso de producción. Esta externalización de la producción también existe en otras industrias, pero lo peculiar de la cadena de suministro de alimentos es que es totalmente descomprometida, no hay compromiso entre los productores, ni los intermediarios con los supermercados, ni los supermercados con los consumidores. Para entender cómo funcionan otras industrias, se me ocurre, por ejemplo, fabricantes de teléfonos móviles o de ordenadores. Ellos externalizan la producción de baterías, pero en esa externalización adquieren un compromiso con el proveedor de baterías. Fijan un precio antes de empezar. No van a un mercado donde hay baterías y empiezan a comprar, sino fijan un precio con el productor de baterías. Fijan unas cantidades en las que tienen que producir. En la cadena de suministro de alimentos no hay ninguna cantidad, ningún agricultor sabemos lo que realmente se va a demandar.
producimos a ciegas, producimos sin saber el precio que va a ir. Entonces hay dos cosas fundamentales que diferencian esta cadena del resto de las cadenas. Una, se produce, a diferencia de otras, no bajo demanda, y el precio de venta no está relacionado con el coste de producción. Un agricultor puede producir y luego el precio de venta de su fruta puede ser menor al coste que ha tenido de producción. Bien, después de 2 años intentando recuperar el huerto de nuestro abuelo de naranjas dentro de esta cadena de suministro tradicional, nos dimos cuenta, o más bien los bancos que nos habían apoyado en un principio, nos recordaban que así no íbamos a ningún lado. Y entonces fue aquí cuando empezamos a darle vueltas y a imaginarnos cómo sería esa cadena de suministro perfecta. Y os voy a compartir con vosotros la estupidez que se nos ocurrió. ¿Y si el consumidor y el productor fuesen la misma persona? Imaginaros cada uno de vosotros que tiene un naranjo en vuestra casa, tenéis un naranjo plantado en vuestra cocina y que cada mañana fueseis a recolectar las 2 o 3 naranjas necesarias para haceros un buen zumo y que además esas naranjas solo van a viajar la poca distancia que recorrería vuestro árbol, que lo tenéis al lado de la nevera, del exprimidor. Y además, si sois capaces de consumir toda la producción de ese árbol, nos encontraríamos ante la cadena de suministro perfecta, 0 desperdicio. Bien, enseguida tuvimos que aceptar el hecho de que nuestros clientes cultivasen naranjas o naranjas en su cocina no era lo idóneo. Ya probablemente nos hubiésemos quedado sin el huerto también, haciendo esa idea. Pero, ¿y si dijimos, y si lo único que cambiamos de esta cadena de suministro perfecta es el lugar donde está plantado ese naranjo? Es decir, mantenemos todas las ventajas, pero en lugar de que lo tengan plantado en su cocina, lo plantamos aquí, en el huerto. Fue aquí cuando nació la idea del crowdfarming. ¿En qué consiste este crowdfarming? El crowdfarming es una nueva cadena de suministro que crea ese compromiso necesario que le falta a la cadena de suministro de alimentos actual. Nosotros como agricultores, y nuestro huerto ya no es nuestro huerto, es el huerto de nuestros clientes. Nosotros ya no somos los propietarios ni de los árboles ni de la fruta que estos producen. Nuestros clientes no han firmado nada, pero adquieren un compromiso con nosotros de que la fruta que produzca ese árbol, ellos la van a consumir. Y nosotros pasamos de agricultores a jardineros de sus árboles. Y le mandamos la fruta según la van consumiendo. Bien, ¿cuáles son las ventajas de este compromiso y de esta nueva cadena de suministro? Primero, producimos bajo demanda. Nosotros solo plantamos árboles por encargo directo del consumidor. Segundo, recolectamos bajo pedido. Los dueños de los árboles, es decir, los consumidores, utilizan sus árboles como despensas naturales y nosotros les vamos enviando la fruta según la van consumiendo. Tercero, aceptamos la estacionalidad de las naranjas. Hay naranjas cuando el árbol tiene naranjas y punto. Nuestros cuerpos no están hechos para consumir el mismo fruto durante todo el año. Cuarto, nos hemos dado cuenta que hemos conseguido desterrar estos estereotipos de belleza que le exigimos a la fruta a día de hoy. Al igual, no sé, ese vínculo emocional que hemos creado de los consumidores con su árbol, aceptan la naranja independientemente de que sea grande, pequeña o más fea o más rebelde, no sé cómo explicarlo. Al igual que un padre no necesita que su hijo le pinte un Velázquez para que le guste el dibujo. Pues de la misma forma ellos aceptan una naranja más pequeña porque saben que vienen de su árbol. Yo creo que después de 1 año y medio de esta mini revolución que hemos creado en nuestro huerto, nos hemos dado cuenta que la única forma de realmente evitar el desperdicio de alimentos a día de hoy es creando ese compromiso. Que los consumidores, vosotros, nosotros, creemos un vínculo y que produzcamos bajo demanda. Crear ese compromiso emocional con la fruta. Y así no creo que solo consigamos evitar el desperdicio de alimento, sino devolveremos el sabor
a mucha fruta y verdura que ahora la ha perdido. Muchas gracias.